Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Lilith es una antigua entidad mesopotámica que fue adoptada por los pueblos semíticos del cercano oriente para terminar convirtiéndose en el demonio más notorio de la tradición hebrea. La figura de Lilith ha evolucionado considerablemente a lo largo del tiempo, adaptándose a las narrativas culturales y religiosas de diversas épocas, y en algunas fuentes se la describe como la mujer original, creada incluso antes que Eva, y a menudo se la presenta como el centro de leyendas terroríficas, como la reina de los demonios, el súcubo original, la lamia o como la ladrona de los recién nacidos. El nombre Lilith significa perteneciente a la noche y proviene de la palabra acadia Lilitu, que es la forma femenina de demonio o espíritu. Es decir, en esencia su nombre hace referencia a un demonio nocturno femenino, lo que esotéricamente podría llegar a interpretarse como una potencia que encarna ciertos aspectos emocionales y mentales relacionados a la oscuridad. El miedo, lo reprimido, la sexualidad y la libertad desenfrenadas, etc. Aspectos habitualmente tomados como negativos, pero que muchos consideraron elementos esperando ser asimilados y transformados. De todo esto es de lo que vamos a hablar en nuestro informe de hoy. La leyenda de Lilith se originó en el antiguo cercano oriente, más específicamente en Mesopotamia, en la época de los primeros registros escritos de la historia humana. Los mitólogos creen que la inspiración más temprana de Lilith es un espíritu del inframundo llamado la doncella oscura que aparece en uno de los mitos sumerios más clásicos y antiguos, el descenso de Inanna, de alrededor del 3200 antes de nuestra era. Esta es una de las historias más conocidas de la mitología mesopotámica y uno de los mitos originales de la civilización humana, donde se narra el viaje de la diosa Inanna, más tarde conocida como Ishtar, Astarte, Tanit y muchas otras, al inframundo, donde busca enfrentar y conquistar a su hermana, la diosa del inframundo Ereshkigal. Esta es una historia mitológica fundacional y que servirá de modelo a muchísimos mitos que se compondrían más tarde a lo largo de la historia, porque nos presenta la más clásica de las leyendas, una crisis en la que el héroe, o en este caso la heroína, desciende al mundo interior para traer a la superficie un conocimiento de valor incalculable con el que finalmente logrará recrear o revitalizar su vida. Es muy importante tener en cuenta que Irkala, el inframundo sumerio, era un lugar a donde se creía que iban las impurezas, los malos hábitos, los recuerdos que se pierden y los muertos, y donde la muerte era en realidad un estado de purificación y mejora que conduce a una nueva vida. Ahora bien, en este mito, la doncella oscura es una figura misteriosa que se encuentra en la puerta del inframundo. Es decir, es una guardiana del umbral, y por eso juega un papel clave en este descenso de Inanna al mundo interior para enfrentar a su hermana oscura. Tan pronto entra al inframundo, Inanna se encuentra con 7 puertas, en cada una de las cuales debe quitarse una prenda, que pueden interpretarse como 7 aspectos de los que debe desprenderse, 7 pruebas, 7 sellos. En la 7ª puerta, la doncella oscura le pide que se quite la última de sus vestiduras, dejándola completamente desnuda y vulnerable antes de poder entrar al reino de su hermana Ereshkigal. Entonces, Inanna deja atrás las capas más exteriores de su ser, su conciencia o su ego, en la que reside su dominio y su señorío, para recién después poder descender al mundo profundo. Entonces, la doncella oscura, el prototipo de Lilith, fue originalmente una guardiana del umbral y un símbolo del proceso de entrada al mundo interior en el viaje de Inanna al inframundo. Su encuentro con este personaje marca un momento crucial del mito. La doncella oscura representa el desprendimiento de Inanna de su poder y estatus en el mundo terrenal en pos de continuar la misión que finalmente la llevará a comprender la esencia de la muerte y la renovación.
Dentro de la mitología mesopotámica, Lilith también es mencionada en la tabla 12 de la epopeya de Gilgamesh, un famoso poema de la antigua Mesopotamia que se remonta alrededor del 2100 antes de nuestra era. Aunque la tablilla se añadió al texto original mucho más tarde, en traducciones asirias y acadias. Esta tablilla relata un cuento mágico donde Lilith aparece como un ave nocturna en las ramas del árbol de la vida. Y si bien se la describe en compañía de otros demonios, los investigadores todavía discuten si se trata de un demonio o de una diosa oscura. Como hemos relatado en otras ocasiones, todos estos mitos y leyendas sumerios fueron tomados y adaptados por los pueblos de habla semítica de la zona, como acadios, asirios y babilonios, que sucedieron y absorbieron a la cultura sumeria de la región. Y con el paso de los siglos aparecen toda una serie de leyendas populares basadas en el personaje de la doncella oscura a la que siempre se refieren como Lili o Lilitu, y que pasa de ser interpretada como una entidad del mundo interior con un significado esotérico a ser vista como un demonio nocturno de las leyendas populares. Un claro ejemplo es una tablilla amuleto del siglo VII antes de nuestra era, encontrada en Siria, que contiene escrito el siguiente conjuro mágico: Lili, oh voladora de la cámara oscura, vete de inmediato. Es un dato muy importante que se cree que este amuleto se utilizaba para proteger a los recién nacidos de una muerte prematura. Más tarde, Lilith se abrió camino en la tradición hebrea, posiblemente debido al contagio cultural durante el cautiverio babilónico, ya que, según algunas tradiciones, luego de su liberación, los judíos cautivos en Babilonia habrían llevado a su tierra la leyenda de un demonio femenino llamado Lilitu, cuyo nombre sería adaptado a la fonética del hebreo como Lilith, y cuya interpretación sobre esta entidad también variaría de las ideas sumerias, acadias, asirias y babilónicas. Más tarde, en la Biblia, más precisamente en Isaías 34:14, podemos leer: «Se juntarán gatos salvajes con hienas y los sátiros se llamarán entre sí. Ahí descansará Lilith y se hará con una guarida». Este versículo forma parte de una profecía sobre la destrucción de las naciones, describiendo una desolación total y en cuyas ruinas solo habitarán las fieras del desierto y Lilith. En distintas traducciones de este versículo, la palabra Lilith a veces es transcrita como el demonio nocturno, el ave nocturna, la lechuza y la lamia. Y el concepto de lamia define muy bien la imagen popular de Lilith, ya que la lamia era un demonio femenino del folclore de distintas culturas de la antigüedad clásica, siempre descrita como una seductora mortal y un ser que rapta a los niños por las noches para devorarlos. También en el Talmud babilónico, Lilith se convierte no solo en un espíritu de la oscuridad, sino también en una figura de la sexualidad descontrolada, acercándola también a la figura del súcubo. Una de las menciones más citadas de Lilith en el Talmud babilónico se encuentra en el Tratado Shabbat 151b, párrafo 10, donde se menciona que se debe proteger a los niños de su influencia. El texto aconseja que no se duerma solo en una casa para evitar encontrarse con ella, lo que refleja la creencia en lo peligroso de su naturaleza maléfica y en su asociación con la noche y con los espacios desolados. En ese párrafo se puede leer lo siguiente: el rabino Hanina dijo: «Está prohibido dormir solo en una casa, y cualquiera que duerma solo en una casa será atrapado por Lilith, el espíritu maligno». Ahora bien, en un comentario exegético sobre el libro del Génesis o Bereshit, el Génesis Rabá, encontramos un breve pero polémico midrash que da a entender que Adán tuvo una primera esposa antes que Eva. Este midrash fue interpretado como una referencia a una figura femenina creada junto con Adán, es decir, con anterioridad a Eva, que como sabemos sería creada de una costilla de Adán y no junto a él como su igual. Pero esta pareja no duraría, ya que la mujer original se negó a desempeñar el rol que Dios le había asignado y se marchó.
Esta misteriosa figura femenina luego sería identificada como Lilith. Es importante notar que esta interpretación es posterior y no se encuentra explícitamente en el Bereshit Rabá o Génesis Rabá. La conexión de Lilith con la narrativa de la creación y su identificación como una figura rebelde y demoníaca es un desarrollo de la tradición mitológica judía y que se consolidó en textos y folclore mucho después de la redacción del Génesis Rabá. La figura de Lilith como la conocemos hoy en día es el resultado de siglos de evolución cultural, religiosa y mitológica, y su historia se ha enriquecido y complicado con el tiempo a través de distintas fuentes y tradiciones. Y una de las más importantes en este proceso, la que cuenta su historia con mayor detalle y termina de definir a Lilith, es el alfabeto de Ben Sira. Este misterioso texto aparece en el siglo IX y es una colección anónima de leyendas judías medievales, donde una de las historias más famosas y controvertidas que relata es precisamente la de Lilith. Esta leyenda presenta a Lilith como la primera esposa de Adán, creada al mismo tiempo y de la misma tierra que él, lo que implica su igualdad. Sin embargo, la relación entre Lilith y Adán rápidamente se torna conflictiva. Según la historia, el conflicto surge cuando Lilith se niega a asumir una posición subordinada durante las relaciones sexuales, insistiendo en que, dado que ambos fueron creados al mismo tiempo y de la misma manera, deberían ser iguales en todos los aspectos de su relación. Y cuando Adán rechaza sus argumentos, Lilith pronuncia el nombre prohibido de Dios y adquiere la capacidad de volar, transformándose en una suerte de ave nocturna y abandona el jardín del Edén. Tras su partida, Lilith se establece cerca del Mar Rojo, un lugar que según otras tradiciones judías está asociado con demonios y espíritus malignos. Adán, sintiéndose solo, le pide ayuda a Dios, que entonces envía a 3 ángeles, Senoi, Sansenoi y Semangelov, para traer a Lilith de vuelta. Dios les dice a los ángeles: vayan y traigan de vuelta a Lilith. Si quiere venir, vendrá, y si no quiere venir, no la traigas contra su voluntad. Finalmente, los ángeles la encuentran, pero ella se niega a regresar con Adán, argumentando que ha descubierto que fue creada por Dios para dañar a los infantes. Les dice: amigos míos, sé que Dios solo me creó para debilitar a los bebés. Desde el día que nace hasta el día 8º tengo dominio si es niño, pero si es niña, señoreo sobre ella hasta los 12 días. Los ángeles, espantados, amenazan con ahogarla en el mar, pero ella jura que no hará daño a ningún niño que lleve los amuletos con los nombres de estos ángeles. Así que le perdonan la vida y Lilith termina por convertirse en la madre de una multitud de demonios. La historia de Lilith en el alfabeto de Ben Sira es significativa por varias razones. Primero, presenta uno de los relatos más detallados de Lilith que existen, y segundo, que la termina de establecer no solo como una figura rebelde que se niega a someterse a la autoridad, sino también como un ser demoníaco asociado con la noche y sobre todo con la mortalidad infantil, lo cual en la Edad Media no era un tema menor y hacía que esta historia resonara mucho en la mente de las personas. Esta historia medieval contiene elementos que se prestan para el debate hasta el día de hoy, ya que Lilith enfrenta tanto a Adán como al propio Dios, es decir, rechaza el patriarcado, rechaza una postura sexual sumisa y rechaza el matrimonio. Y además de esto está el asunto de los bebés, por lo que la fama de Lilith le debe mucho a esta historia. De hecho, se extendió rápidamente y otros enseguida la ampliaron. Por ejemplo, Isaac ben Jacob Cohen, un cabalista muy importante del siglo XIII, relata en sus escritos los detalles de cómo Lilith abandonó a Adán para huir al mar de los juncos y emparejarse con Samael, el adversario, un arcángel de la tradición talmúdica con una amplia presencia en la demonología cabalística. Y uniéndose con él, dio a luz a una camada de hijos demoníacos que serían conocidos como los Lilim. A partir de los comentarios de Jacob Cohen, la figura de Lilith pasa de ser un elemento de la leyenda del folclore judío
para empezar a ser tratado ya en forma tardía en la literatura relacionada con la magia y el misticismo. Por ejemplo, en el contexto de la Cábala fue interpretada de diversas maneras, aunque casi siempre se la asoció con una faceta distorsionada de lo divino femenino que se ha separado de la fuente sagrada, representando así un aspecto de la creación que está desequilibrado o en oposición a la armonía espiritual. Lilith asume el poder cósmico como una contraparte caótica de la Shekinah, la presencia divina femenina. De hecho, en algunos textos cabalísticos se imaginaba que mientras la humanidad se acercaba más al caos, el aspecto masculino de la divinidad se alejaba de la Shekinah y se acercaba a Lilith. Y por esto fueron comunes los comentarios místicos que aseguraban que el vínculo sexual espiritual de Lilith con lo divino masculino solo terminaría cuando llegara el Mesías y se reparara la grieta que divide al mundo. En la demonología cabalística se la describe como uno de los 7 demonios tradicionales, como la versión femenina de Samael, a veces llamada Samael Lilith, y específicamente como la adversaria de la energía de Venus Netzach, el aspecto femenino de Dios. Si Netzach es la esfera del sentimiento, el amor, la armonía y la belleza, Lilith representa su contraparte negativa y suele ser imaginada como una hermosa mujer con una larga cola de serpiente. Finalmente, es difícil analizar el papel arquetípico de Lilith, ya que ha cambiado mucho a lo largo de los milenios y de las interpretaciones de distintas culturas. Pero si prestamos atención, vamos a encontrar elementos que se repiten tanto en los mitos mesopotámicos como en los judíos: lo femenino, la oscuridad y la sexualidad. Veamos, su papel como mujer original antes que Eva quizás la presenta como un elemento previo a la maduración del ego, y también como el avatar de asuntos oscuros, reprimidos y exiliados de la conciencia, por lo que puede ser interpretada como el aspecto femenino de la sombra. Recordemos que se la nombra como la versión femenina de Samael. Debido a esto, puede representar características que se pueden definir o clasificar imaginativamente como femeninas del material psíquico reprimido en lo profundo de la mente, oculto en la sombra. Lilith simboliza el aspecto oscuro de la naturaleza, lo salvaje, lo no domesticado y a menudo lo considerado malo, muchas veces relacionado con el tabú de la libertad sexual, que a menudo es cuestionada por la conciencia individual debido a la presión del tabú social. Queridos amigos, que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado qué hay en la punta de sus tenedores. Suscríbanse y activen la campanita para recibir contenido nuevo, y si hoy aprendieron algo, déjenme un saludo en los comentarios. Como siempre, les mando un fuerte abrazo a mis amigos los mecenas de Patreon que tanto nos ayudan. Hasta la próxima.